Damos gracias al Señor por esta maravillosa oportunidad que Dios nos concede de estar aquí en esta preciosa nación donde hemos llegado con el único propósito, nada más, no de participar de un culto ni de hacer una actividad porque tenemos mucho tiempo, sino sencillamente pues nuestro objetivo es hacer la evangelización mundial en nuestros días. Así que anhelamos de todo corazón que el Espíritu de Dios pueda desarrollar toda su gracia sobre todos los que están presentes, los hermanos que son pastores, los líderes y el resto de toda la gente que está acá en este lugar. Les invito a que se pongan cómodos en sus sillas y podamos verdaderamente poder compartir el mensaje de la palabra del Señor. Voy a invitarles rápidamente a abrir sus Biblias en el capítulo 1 de Génesis, el versículo 26. Vamos a leer allí un pasaje de la Escritura muy conocido. Génesis 1:26 dice así: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Muy bien, oremos al Señor. Dios Padre, te damos gracias en esta hora por esta oportunidad que usted nos concede de testificar del mensaje de la Biblia en este lugar, Señor. Estamos muy agradecidos porque sabemos que todas estas cosas usted es quien las logra y usted es quien las hace. Y por lo tanto, Señor, su gracia posa sobre nuestras vidas. Permita Dios que el Espíritu de Dios pueda fluir sobre cada uno de los presentes y poder conocer, entender y lo más importante, creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Por lo tanto, Señor, oramos en este momento conforme creemos. En el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén. ¿Usted es la pastora? ¿Podría ponerse cómoda? Yo le invito a que esté cómoda. No se preocupe. Póngase cómoda. Si el pastor está por ahí cerca, que también se ponga cómodo. Póngase cómodo, pastor. Gracias por su humildad. Sé que siempre somos servidores, pero de todo corazón queremos entregarle esto a todos los que están presentes y por supuesto a usted. Dios dice y Dios hace. Eso es lo que nos presenta a nosotros el texto que leímos. Dios dice y Dios hace. En todo lo que concierne a los asuntos del hombre, nadie tiene opinión. Ningún ser humano, ninguna otra persona puede verdaderamente querer colocar algún tilde o algún punto, algún acento al ser humano, sino que Dios es el que dice y Dios es el que hace. Y Dios creó al hombre y lo creó sin faltarle absolutamente nada. Lo hizo de una manera perfecta, conforme Él es, a su imagen y a su semejanza. En Génesis capítulo 1, versículo 28 dice que lo bendijo. El hombre bendito por el Señor, muy bendito, y le generó algunas órdenes que eran importantes que el hombre las tuviera en sí. Primero le dijo que fructificara. Estando el hombre y la mujer, le dijo que se fructificara y que se multiplicara. Y esa partecita los seres humanos la entendemos muy bien. Fructificarse y multiplicarse es desarrollar el género humano, es tener hijos, es tener generaciones, descendencia. Pero hay una palabra siguiente que él dice: y llenar la tierra. La pregunta es ¿de qué? La respuesta común dice de seres humanos. Pero la verdadera idea de llenar la tierra no es simplemente seres humanos.
sino la imagen de Dios, la semejanza de Dios. La intención de Dios con Adán y con Eva era que toda la tierra fuera llena de la imagen de Dios, de la semejanza plena y absoluta de Dios. De tal manera que para hacer esto, el hombre dependía de dos aspectos muy fundamentales. Número uno, tener la imagen de Dios muy clara en sí mismo, la semejanza plena de Dios, para poder gobernar entonces la tierra, de la cual él llenaría de esa imagen preciosa que era de Dios. Y el segundo aspecto del cual dependía que él llenara la tierra era del pacto que Dios le entregó en el capítulo 2 de Génesis, en el versículo 16 y 17, diciéndole: de todo árbol del huerto puedes comer. Todo fruto que se produzca en el huerto puedes comerlo, de todos los árboles. Hay una excepción: el árbol que está en medio del huerto, de él no comerás. ¿Por qué? Porque el día que de él comas, Adán, morirás. Le entregó una palabra. De esa palabra dependía. La imagen y la semejanza, el hombre la tenía. Pero había algo que el hombre tenía que hacer. La imagen y la semejanza no dependían del hombre, dependían de Dios. Y Dios se las había dado. Dios había soplado en aquel muñeco de barro, había soplado en su nariz aliento de vida. Por lo tanto, la imagen y la semejanza plena de Dios sobre el hombre dependía de Dios. Pero para que la imagen y la semejanza de Dios en el hombre se mantuviera, el hombre tenía que hacer una sola cosa, que iba acompañada. Una vez que él recibe el mensaje: de todo árbol que da fruto en el huerto puedes comer, pero del que está en medio, de ese no. Lo está invitando a que él obedezca. Y la obediencia no camina separada del creer. Para poder obedecer, tenemos que creer lo que vamos a obedecer. Entonces era importante que el hombre fuera creyente de aquella palabra, fuera creyente de aquel mensaje. Si no creía el mensaje, no lo iba a obedecer. En todos estos aspectos, contemplemos lo que ocurrió. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué el hombre está así cada día degenerándose de una manera completamente deteriorada a los tiempos contemporáneos que nosotros vivimos? Cada día hay más intelectualidad, cada día hay más filosofía, cada día hay más cultura, cada día hay más tecnología. En los tiempos modernos del siglo XXI, nosotros nos vivimos rodeados de unas grandes cualidades y distinciones que marcan el liderazgo y la inteligencia del hombre. Pero ante todas estas circunstancias, contemplemos algunos principios que son importantes en la creación. Y es que Dios en el capítulo 1 de Génesis, en el versículo 10 y 11, le ordenó a la tierra producir hierba verde. Y la tierra produjo hierba verde y produjo los árboles. Y esa producción tiene una característica propia que marca un principio. Y es que el árbol flamea su follaje al aire, pero sus raíces están en la tierra. Cuando ese árbol se desprende de la tierra, lamentablemente su follaje se marchita y termina secándose, sencillamente porque se viola el principio y el concepto claro de la creación. De la misma forma son los peces, que fueron creados para vivir en el agua. Una vez que el pez es extraído del agua, nosotros nos encontramos que el pez agoniza, salta de un lado a otro, desesperadamente agoniza hasta que finalmente él muere. ¿Por qué? Porque se violó un principio establecido. La Biblia declara que Dios es espíritu. En el capítulo 4 del Evangelio de Juan, versículo 24, dice que Él es espíritu y por lo tanto los verdaderos adoradores adoran a Dios en espíritu y en verdad. Y el Padre busca que tales adoradores le busquen. ¿Cuáles son esos adoradores? Los adoradores que creen la palabra,
los adoradores que tienen el pacto, que viven para Él y que están bajo un marco pleno, genuino de obediencia total. Esto influye. Una vez que Dios sopló en la nariz de aquel muñequito de tierra y vino el aliento de vida, el hombre vino a ser un ser viviente. Y al convertirse en un ser viviente, el hombre es un ser espiritual. Por lo tanto, quiere decir que un principio de la creación es que el hombre es creado para estar con Dios. Es absolutamente su imagen y su semejanza depende de Dios. Y por lo tanto, no puede el hombre vivir una vida propia y una vida feliz separada de allí. Jesús dijo en una oportunidad: separados de mí, nada puedes hacer. Nada puedes desarrollar, nada puedes contemplar. Qué importante es nosotros poder conocer este alto grado de los principios de la creación. Dentro de estos marcos de principios nos encontramos con estos géneros. De tal manera que una vez que el hombre tiene en la mano aquel pacto que Dios le entrega, él dependía de dos cosas. Para poder llenar la tierra de la imagen de Dios, dependía sencillamente de que la imagen y la semejanza de Dios estuvieran en él. De no ser así, el hombre necesitaba tener el concepto del pacto muy claro, y el cual consistía única y exclusivamente en la obediencia, en no comer del fruto que emanaba de aquel árbol que estaba en medio del huerto. Es indispensable que todos los que son pastores y que están aquí en este lugar partamos de ese principio, de que para que el hombre pueda verdaderamente lograr las cosas de carácter eterno, tiene que vivir en un estado de obediencia, sujeto a una fe que desarrolla el creer. ¿Qué ocurrió plenamente con todo esto? Hay una filosofía que se maneja desde hace muchísimos años, y es que el hombre presenta dos grandes conceptos para presentar al hombre precisamente. Uno, es que el hombre se adueña del pensamiento creador de todas las cosas, marcando distinciones en el ser humano, a fin de generar dirección que le conviertan en lo que, en uno de los temas más importantes de la actualidad, que llamamos liderazgo. Ese liderazgo que termina en un concepto de destrucción para todos los temas importantes de la vida del ser humano, llámese familia, llámese naciones, llámese humanidad. A tal extremo que el hombre lo mueve todo bajo un criterio del marketing que termina en dinero. Por dinero se hacen las armas, por dinero se hacen las guerras, por dinero existen las religiones, por dinero se fundan las congregaciones, por dinero existen las sectas. No es tanto por el concepto de la salvación, es mucho el que mira el fundamento de levantar una obra, no únicamente para que la gente sea salva, sino mirando condiciones y cualidades de vida, estatus económicos que le permitan pasar de un nivel a otro en el criterio del liderazgo. Y esta guerra se mantiene en todos los seres humanos. Allí el hombre exalta al hombre a un estado de supremacía gigantesco. Por el otro lado, hay un estado degenerativo donde el hombre se descalifica diciendo que desciende del mono. Sabemos que es una teoría que ha marcado desastres en el intelecto de todos los seres humanos que se van desarrollando en el conocimiento de la vida, degenerándose a parecerse a un animal que tiene condiciones parecidas físicamente en algunos aspectos, y por eso el hombre lo toma como una base, dando fuerza a una teoría sobre evolución. Todo esto, el hombre indica que se destruye a sí mismo. ¿Por qué nacen esos conceptos? Porque el hombre no tiene una claridad de sí mismo. El hombre no tiene un concepto propio de la vida. En el siglo XX se le decía a los jóvenes que estudiaran
para que fueran alguien en la vida. Es decir, tengo un título para que pueda ser reconocido. Como que si no tener un título significaba que no tenía personalidad, significaba que no tenía reconocimientos por el hombre. Esa es la condición del siglo XX. Mientras que en el siglo XXI, la nueva filosofía que maneja el liderazgo lo lleva a un criterio me comprometo, actúo y aprendo. Indicando esto, que el hombre que se compromete en la vida, el hombre que se enfrenta a las distintas filosofías que presenta la humanidad, es una persona que genera compromiso. Y el compromiso es una distinción que se sostiene con hechos. Por lo tanto, marcando estos grados de distinción, el hombre del siglo XXI se compromete y en medio de la experiencia actúa y entonces incorpora, que significa aprender. Y esto lo lleva de una forma que, con todo el respeto que merecen los presentes, en el siglo XXI vivimos de carácter idiotizado por la tecnología y por las tantas cosas, y cada día nos alejamos más de la comunión entre seres humanos. Y si estamos lejos de la comunión entre los seres humanos, ¿cómo se encontrará el hombre en un concepto con Dios? Es necesario que nosotros miremos todos estos detalles. La Biblia declara que aquella generación de Noé se acabó. ¿Y sabe por qué? Perdón, de Adán se acabó. ¿Y sabe por qué se acabó? Porque Adán se encargó de romper el pacto. Dios le dijo: no comas del fruto del árbol que está en medio del huerto. ¿Qué hizo Adán? Comió. Hizo todo lo contrario. La serpiente que representa y que es el mismo Satanás le dijo: no moriréis. Dios le dijo: moriréis. La serpiente dijo: no moriréis. Él comió. ¿A quién le creyó? Si le creyó a la serpiente, pues no le creyó a Dios. Si le cree a Dios, no le va a creer a la serpiente. Pero él desobedeció aquel pacto entregado y se rompió al extremo que aquella generación después de Adán, se destruyó completamente porque no obedeció, y no obedeció porque no creyó, y allí el pecado verdaderamente dominó la mente, dominó el cuerpo, dominó el espíritu y dominó totalmente, y el hombre entró en un problema grave porque quedó plenamente separado de Dios. Ante esa situación, el hombre de aquella generación pereció. Pero en el tiempo y transcurriendo, dice que era como de 130 años, Adán tuvo un hijo llamado Set. Y Set se levantó, dice la escritura, que le nació un hijo y llamó su nombre Enos a este Set. Y cuando nació Enos, dice la escritura en Génesis 4:26, que los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Hubo como un respiro y los hombres comenzaron a tratar de buscar a Dios. Pero esta generación también se corrompió. Esta generación también se volvió nada. Porque esta es la generación que muere y perece bajo el diluvio. Esta es la generación que se acaba, donde la maldad de los hombres fue tan fuerte que a Dios le dolió en su corazón haber creado al hombre. Y en los días de Noé se levanta una expectativa, y Dios se atreve en esa desesperada forma de buscar un hombre o de tirar una mirada, porque Él determinó destruir al género humano. ¿Por qué decide destruir al género humano? Porque ningún hombre tenía en su mano la palabra de Dios. Ningún hombre tenía en su mano la palabra, el concepto de Dios completamente claro. Y por ello entonces, lamentablemente, Dios toma una determinación, porque la maldad era mucha. Y ante esta circunstancia, cuando Dios decide, hace la evangelización mundial de aquellos días. Ese Dios ejecutó en su amor y misericordia una mirada a la tierra y encontró un hombre justo que se llama Noé. Y a este Noé Dios le habló de tal manera que le dijo: estableceré mi pacto contigo. En el capítulo 6, versículo 18 del libro de Génesis, Él le dice: estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Note esto, la fase 2 de ese pacto con Noé está en el capítulo 9, versículo 1. Después que salen del arca, Él le dice a Noé y a sus hijos, le dice: fructifícate, multiplícate y llena la tierra. Por segunda vez, Dios hace un pacto de conciencia
con el hombre y le repite la misma orden que le dio a Adán, el mismo acuerdo de Adán. Le establece y le dice claramente: fructifícate, porque solamente estaba él y su mujer, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Y estando en ese estado, él le manifiesta diciéndole esas palabras: fructifícate y multiplícate. Y luego dice: llena la tierra. Una vez más Dios insiste en llenar la tierra. ¿Llenar la tierra de qué? No era simplemente de seres humanos, sino del temor, de la imagen y del concepto que había en Noé. Ese concepto propio de Dios, ese culto permanente de Dios. Toma esa palabra y la establece, y él repite ese pacto a Noé y a los hijos de Noé, y les dice: habló Dios a Noé en el capítulo 9, versículos 8 y 9 de Génesis. Dice: habló Dios a Noé y a sus hijos diciendo: he aquí yo estableceré mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Y luego le establece diciendo en el 16: dijo Dios a Noé: esta es la señal del pacto que ha establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Es decir, Dios había decidido no destruir más al género humano por amor de Noé, y por lo tanto colocó un arco que aparece allí. A veces que la gente dice que cuando va a llover mucho es que aparece el arco. No, eso significa que la maldad de los hombres llena la tierra, pero Dios se acuerda de aquel pacto que solamente representaba y señalaba la misericordia, apuntando hacia una gran realidad, que era la presencia del Hijo de Dios sobre esta tierra. Esta generación lamentablemente también se perdió. Y se perdió porque en el capítulo 11 de Génesis, versículo 4, mire, vea el pensamiento de los hombres. Dijeron los hombres: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Ese concepto, esa declaración de los hombres, ponía a Dios fuera del entorno de sus vidas, e imponían sus propios criterios, e imponían sus propios pensamientos. Note usted lo que él dice: este liderazgo por un hombre llamado Nimrod, que fue el protagonista de aquel momento frente a aquella necesidad humana. Hagamos una ciudad, la ciudad ideal, propiamente. Hagamos un nombre. Note cómo habla: hagamos un nombre. Y usted no nota que en los tiempos actuales, ¿cómo son los ministerios de hoy en día? Todo ministerio tiene un nombre. Todo ministerio tiene un logo. Todo ministerio tiene una relevancia. Todo ministerio tiene plenamente un concepto de sí mismo. ¿A quién proyecta el nombre? ¿A quién proyecta el logotipo? ¿A quién proyecta la identidad que tenemos como ministerio? Y déjeme decirle que yo no escapo de eso. Yo no escapo. Yo estoy ahí metido igual que usted, en la misma situación contemporánea. Y en algunos casos, no es que estoy en contra, pero en algunos casos hasta vemos grandes fotografías en los templos, en los avisos del pastor y de la pastora, como los sublimes, como los supremos. Hagamos un nombre, dice aquí la escritura. Hagamos un nombre y una torre. Cada ministerio se convierte en una torre. Cada congregación se convierte en una torre. Criollamente en Venezuela le decimos parcelita. Cada pastor tiene su propia parcela. No sé cómo lo hablan aquí en Argentina, pero lo cierto es que cada ser humano impone su propio criterio. Y cada congregación que se levanta le coloca el mismo nombre. ¿Estamos en contra? No. Lo que quiero es que vean el principio que desafía y que contradice la plenitud de la voluntad de Dios. Absolutamente
Y lamentablemente en el siglo XXI es uno de los escenarios que nosotros nos encontramos. De tal manera que Dios sigue insistiendo, aun cuando aquella generación se perdió, entonces Dios confundió sus lenguas y fueron esparcidos sobre la tierra. Y por aquí hay algunos que hablamos venezolano, y otros hablamos argentino, y otros hablamos coreano. Perdón, unos hablamos español. Eso es lo que quise decir. La hermana se rió porque también hablan colombiano por allá. Fíjese bien. Lo que quiero que veamos es que ese es el fundamento de una intervención divina frente al desafío humanista y carnal del hombre. Y rompe el pacto con Noé. Se acaba aquel grado. Entonces fueron esparcidos. Dios sigue su insistencia y hace un pacto más adelante con un hombre llamado Abraham, que también fracasa. Pasa a Isaac, también fracasa. Pasa a Jacob y también fracasa. Pasa a la nación de Israel formada por los hijos de este hombre llamado Jacob, que luego se le transformó el nombre en Israel. Y aquella nación, Dios le entregó muchas cosas. Como nación le dio la tierra, le dio las leyes, le dio la cultura, le dio la fiesta, le dio las tradiciones, le entregó las ofrendas. Todo lo que hizo, lo hizo con un solo propósito, de que Israel llenara la tierra, que diera a conocer la salvación de Jehová, que diera a entender el verdadero conocimiento. Pero ¿qué es lo que verdaderamente está pasando? Es algo muy sencillo. Todo eso marca la gran necesidad de que el Hijo de Dios se haga presente en la tierra. Todo eso marca la necesidad. ¿Por qué? Porque cuando Adán rompe el pacto surge un gran problema. ¿Cuál es el problema? Es que Satanás hace escenario en la vida del hombre. Y el hombre, quien en su estado original había estado en un principio ser creado como un rey, porque dice la Escritura, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla. La palabra sojuzgar es gobierno. ¿Por qué gobernar? Porque Él era el Señor de la tierra. En el Salmo capítulo 8, versículo 4 al 8 dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y qué es el Hijo del Hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles. Es la Biblia que usted y yo tenemos de la Reina Valera. Pero la más antigua dicen que le has hecho poco menor que Dios. Pero lo coronaste. ¿Y a quién se corona? ¿No es a un rey? Lo coronaste de honra y de gloria. Todo lo pusiste bajo sus pies. El señorío, la fuerza y el vigor estaban enmarcados en el hombre. Pero todo eso se perdió cuando Satanás se hizo presente en el huerto y le generó un diálogo, una conversación y le ofertó una propuesta. Y en aquella propuesta el hombre sucumbió. El problema no simplemente fue que Satanás se hizo presente. El problema era que Adán veía que era codiciable para desarrollarse, para alcanzar sabiduría, porque era bueno y agradable a los ojos. El problema de Adán estaba allí y permitió que la mujer comiera. Él no estaba lejos de la mujer, porque cuando usted lee el texto de la Escritura, la serpiente no le habla a Eva. Ella dice, sabe Dios, no moriréis. ¿Por qué habla en plural? Si hubiese estado Eva sola, la serpiente le hubiese dicho, no morirás. Pero ella dijo, no moriréis. ¿Por qué dijo no moriréis? Porque Adán estaba cerca. Adán estaba hecho el, ¿cómo dicen aquí? El desentendido, el sordo, el Willy May le decimos allá en Venezuela. Como el que no es la cosa con él. Y la serpiente habló a la mujer, pero para que el hombre escuchara. ¿Y sabe por qué quería que el hombre escuchara? Porque el que tenía el pacto era el hombre, el que tenía la palabra era el hombre, el que tenía el mensaje era el hombre. Y si el hombre claudicaba, pues entonces la victoria satánica estaba conferida. Y lamentablemente ocurrió. Entonces surgió ese problema, que es lo que lleva toda esta breve historia que yo le he contado, hasta el fracaso de Israel, el fracaso de todos los hombres de Dios en el Antiguo Testamento, en esa historia sagrada. Ninguno de ellos puede ser enmarcado en un criterio de victoria. Todos fracasaron, por eso la Biblia presenta sus debilidades. ¿Por qué? Porque todos cayeron, quedaron bajo la influencia de Satanás. No creyeron la palabra, por lo tanto rompieron el pacto, habiendo consumido la incredulidad, habiendo pecado, cayeron en desobediencia, y esta produjo la muerte, y la muerte significa separación. Entonces, por lo tanto, el problema fundamental del hombre está resumido en tres aspectos. Número uno, está separado de Dios. Número dos, está
plenamente mutilado por el pecado. No puede accionar. Y número 3, bajo el poder de Satanás. Y de ser un rey vino a ser un esclavo, porque de ser hijo de Dios se convirtió en hijo del diablo. De ser un hombre santo y justo se convirtió en un pecado, pues por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todo ese marco propicio, usted lo conoce. Todo lo que yo estoy hablando lo ha leído de alguna u otra manera. Pero lo que tenemos que mirar es que el hombre separado de Dios, nada de carácter eterno verdaderamente puede ejecutar. Por eso, si pegamos un salto largo y nos vamos al libro de los Hechos, nos encontramos que el día de Pentecostés se levantó el apóstol Pedro junto con los 11 y dijo, dando un discurso que en el capítulo 2, versículo 36, él le termina diciendo: a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis y matasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pero hay una palabra clave que comienza el texto arriba. Y es que él dice, ciertísimamente. Si usted lee los evangelios va a encontrar que Jesús utiliza el término desierto, desierto, te digo. En pedagogía, esa expresión desierto, desierto, representa la ley de la repetición. Y la ley de la repetición es un marco que lleva el docente con el propósito de fijar en el alumno o en el discípulo, fijar el conocimiento, es decir, no se genera el olvido. Marca la experiencia del ensayo y el error. Desierto, desierto. Cuando un alumno presenta un examen, no se evalúa al alumno, se evalúa al profesor. A él es que se está viendo qué es lo que está ocurriendo con él, si su enseñanza está llegando o no está llegando. Y por eso cuando el alumno presenta un examen, se está aplicando en pedagogía la ley de la repetición. Jesús dijo, desierto, desierto, aplicó la ley. Pedro, que no era un hombre muy letrado, no aplicó la ley, sino que aplicó el indicativo y dijo, ciertísimamente, no hay mentira en lo que digo, sepa toda la casa de Israel. Y cuando él dice, ciertísimamente sepa toda la casa de Israel, estaba exponiendo su vida. ¿Por qué estaba exponiendo su vida? Porque se había prohibido hablar en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Se había determinado no hacerlo. Ellos eran perseguidos. Y cuando Pedro se levanta y dice esas palabras, los 11 apóstoles que estaban con él, hasta el que habían ellos recién nombrado a través de la elección que habían hecho, todos afirmaron con la cabeza o con el cuerpo, afirmaron en la parte de atrás que sí es verdad lo que Pedro estaba comunicando, porque todos se pusieron en pie mientras Pedro daba el discurso, dando afirmación de que todos los apóstoles tenían el mismo sentir, indicando que todos ellos tenían el mismo mensaje, indicando que todos ellos creían lo que Pedro estaba diciendo, y no solamente lo creían porque Pedro lo dijo, sino porque eran testigos evidenciales, porque habían visto el mensaje, habían conocido la revelación de que Jesús es el Cristo, y entendieron plenamente en lo más profundo, y por eso se pusieron de pie, arremetiendo contra toda amenaza, contra toda circunstancia. No tuvieron temor de nada y se pusieron firmes para que todo el pueblo que escuchaba entendiera que era completamente cierto lo que Pedro estaba diciendo. A este Jesús, a quien vosotros crucificasteis y matasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y ese mensaje comenzó a correr. Y ese mensaje conmovió a mucha gente. Mucha gente fue conmovida. Mucha gente fue impactada. Pero solamente 3,000 creyeron el mensaje. Había muchísima gente. Habían 15 naciones allí representadas. De todos los varones judíos piadosos repartidos en todo el mundo conocido del momento. Y de toda esa multitud, muchos lloraron. Muchos dijeron, es verdad, se impactaron, se conmovieron, pero solamente 3,000 dijeron, varones, Galileo, queremos. Entonces vino la respuesta. Y la iglesia comenzó a desarrollarse en aquel tiempo. Y en el capítulo 5 del libro de los Hechos, el versículo 42, dice que la iglesia primitiva no cesaba de enseñar y predicar a Jesús, quien es el Cristo. Y cuando usted contempla todo esto, se encuentra con este mensaje, que era lo que ellos conversaban, que era lo que ellos presentaban. ¿Por qué? Porque toda la historia que yo le presenté, todo el desarrollo humano e intelectual de los tiempos de Noé, en aquella época de conciencia,
no sirvió de nada. El hombre quiere nombre, el hombre quiere estatus, el hombre quiere condición, el hombre reclama y todo lo hace por una sola causa. ¿Sabe cuál? Está separado de Dios. Por lo tanto, al estar separado de Dios, está bajo el poder del pecado. No puede zafarse. Y si está bajo el poder del pecado, su padre es el diablo, es homicida. Puede tener la mejor filosofía, puede tener la mejor educación, puede tener todos los títulos y los doctorados que sean necesarios, pero eso no implica que sea salvo. No implica absolutamente nada. No son los títulos. En Venezuela, en mi organización, a mí me llaman reverendo. Y durante muchos años tuve la oportunidad de ser profesor de teología. Durante unos 12, 13 años, en uno de los seminarios más poderosos que tiene Venezuela, que es el Seminario de las Asambleas de Dios de Venezuela. Allí estudié, allí me gradué, allí ejercí por muchos años y obtuve el título de licenciado en teología pastoral. Posteriormente saqué una licenciatura en teología bíblica en otro colegio universitario llamado Centesum. Todo eso juega un papel importante. Pero ¿sabe qué? Que me he enterado en la vida de que verdaderamente siempre hay un vacío en el corazón del hombre. Siempre hay una circunstancia bastante difícil. Esto no lo logré en 2 días. No soy tan viejo, pero tampoco tengo cara de muchacho joven. Y esto demuestra el criterio de que a lo largo de 38 años de trabajo y de ministerio hemos desarrollado tantas cosas. ¿Y sabe qué? No se necesita mucho para que mucha gente se congregue en un lugar. Usted quiere que esto se le llene, reparta comida. Y usted verá que la gente va a venir. Y mucha gente de esa va a ser conmovida. Y mucha gente le va a agradecer. Y mucha gente va a comenzar a asistir porque sabe que usted siempre va a dar algo de comer. Y eso no es un desafío para usted como pastor. No, es que el Señor Jesús lo hizo. Y comían 5,000 hombres. Y comían 4,000 hombres. Y en una oportunidad Él tuvo que decirles la verdad. Vosotros me seguís por la comida que yo os doy. No porque por el mensaje que yo entrego. No porque verdaderamente crees. Sino porque estás pensando en el vientre completamente. Y así está el mensaje contemporáneo. Entonces los apóstoles tuvieron que enfrentarse a esta realidad. Si usted va conmigo al capítulo 9, por favor, del libro de los Hechos. Y quiero que lea el versículo 22. Vamos a leer en el libro de los Hechos, el capítulo 9, versículo 22. Dice la escritura allí. ¿Lo tenemos? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Saulo, ¿quién era Saulo? Un gran teólogo, un hombre muy estudiado, un hombre muy letrado, un hombre con una capacidad inmensa, con una cultura superactualizada. Había estudiado a los pies del gran maestro Gamaliel. Era un hombre fariseo, conocía la palabra y conocía la ley de una manera gigantesca. Y este hombre, cuando iba a Damasco a defender plenamente, se encontró con esta gran realidad. ¿Qué nos demuestra a nosotros eso? Que él entonces entregó su vida rápidamente, entregó su vida para encontrarse con esta realidad y se esforzaba en demostrar por las escrituras que Jesús era el Cristo. Vamos al capítulo 18 rápidamente. En el capítulo 18 vamos a leer el versículo 5, el cual dice así: y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Siempre nos vamos a encontrar, y si leemos en ese mismo capítulo 18, desde el versículo 24, por favor siga conmigo, rápidamente que el tiempo nos agarra. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, porque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron, Priscila y Aquila lo tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a calle, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que recibiesen. Y llegando él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba y públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Ahora bien, ¿por qué los apóstoles hablan de que Jesús es el Cristo? Vamos al capítulo 20 del Evangelio de Juan, versículo 30, rápidamente.
Y allí nos vamos a encontrar con una gran realidad. Evangelio de Juan, capítulo 20. ¿Ya lo tenemos? Es necesario que lo consigan y lo lean, por favor. ¿Ya lo tenemos? ¿Los hermanos que están aquí adentro lo tienen? Porque me están contestando los de afuera. ¿Los de adentro lo consiguieron? ¿Sí? Juan 20:30. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El Evangelio no fue hecho como un libro histórico. La Biblia no fue escrita desde Génesis hasta Apocalipsis. Todo esto engloba un solo mensaje. Y está marcado y resumido allí en Juan 20:31. Estas se han escrito para que todo hombre sobre la tierra crea que Jesús es el Cristo. ¿Quién es Jesús el Cristo? Es el Hijo de Dios. ¿Cuál es la ventaja de creer en Jesús como el Cristo? Sencillamente que volvemos a la vida, volvemos al hábitat natural, y por lo tanto todo esto enmarca el verdadero concepto. Entonces el mensaje de la Biblia es que Jesús es el Cristo. El mensaje de la Biblia marca el concepto real, y por eso es que los apóstoles expresan siempre el mensaje diciendo que Jesús es el Cristo. Se esforzaban, demostraban, confundían, discutían, hablaban, enseñaban en el templo, en las casas, que Jesús era el Cristo. Ese término Jesucristo es una palabra clave, sí, pero esa es una en la revisión que ejecutaron estos Cipriano Valera, estos dos curas católicos, y en su revisión de la Escritura hicieron una fusión, uniendo la semántica de la palabra, que es el oficio, con la epistemología, que es la raíz y la esencia, y fusionaron el nombre de Jesús con el oficio, y por eso colocaron Jesucristo. Ahora, no está mal decir Jesucristo, pero si usted no tiene el concepto claro de qué significa que Jesús es el Cristo, usted no tiene una claridad de lo que está diciendo cuando habla Jesucristo. Por lo tanto, es importante que nosotros comprendamos. El mensaje de la Biblia lleva un propósito muy claro, y ese propósito muy claro está en Mateo 24. Vamos rápidamente allí, a Mateo 24. Mateo 24. ¿Lo tenemos? 24, busca el versículo 14. Y cuando nosotros entramos allí, entendiendo ya claro que el mensaje de la Biblia es que Jesús es el Cristo, entonces nos encontramos que Mateo 24:14 dice así: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y será predicado este evangelio del reino. ¿Cuál es el evangelio? Que Jesús es el Cristo. ¿Qué es lo que hay que predicar? Que Jesús es el Cristo. Pero no podemos negar, mis amados hermanos, que la idea de la evangelización mundial en nuestros días es generar la señal que debe producir la iglesia. La iglesia emanará la última señal para que el Hijo del Hombre venga. ¿Cuándo viene? Cuando sea predicado este evangelio en todo el mundo. ¿Quién tiene que predicarlo? La verdadera iglesia. ¿Cuál es la verdadera iglesia? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, lo confiesa y lo proclama. Esa es la verdadera iglesia. De no ser así, lamentablemente, con todos los mensajes que tenemos en los púlpitos, con todas las enseñanzas que dais, con todos los distintos temas humanistas, psicológicos y sociológicos del momento, su iglesia se perderá. Medite bien usted que es pastor. ¿En dónde estás parado? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. La evangelización mundial es sumamente importante en nuestros días para darle a aclarar al mundo que Jesús es el Cristo, y este mensaje es el mensaje de la Biblia y es la señal que se predica. La idea del evangelismo no es para que la iglesia crezca, la idea del evangelismo es para generar la señal, porque cuando prediquemos al último ser humano, entonces Cristo viene por su iglesia. Y el venir del Señor es que anda buscando hombres y mujeres que puedan ser testigos de esta verdad. Y eso es lo que nosotros llamamos que Cristo viene. Esa fe en Maranata y ese concepto real. Yo anhelo de todo corazón que, aunque es muy poco el tiempo para conversar, porque tendríamos mucho que hacer y mucho que decir, pero el tiempo se nos ha ido. Que Dios me les bendiga grandemente y que la gracia de Dios pueda fluir en este momento sobre su vida. Y oremos al Señor para que el Espíritu de Dios nos ilumine y podamos entender con profundidad este mensaje
que es el mensaje de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Mucha gente lo manifiesta y lo expresa. Mucha gente habla de Jesús. Y estando en Bolivia, le dije a un pastor: ¿a usted sabía que en el Nuevo Testamento existe otro Jesús? Me dijo: no lo sé. Le dije: venga conmigo y venga y lea en Colosenses capítulo 4, para que usted vea que allá hay otro Jesús. Y otro Jesús que de paso también era pastor, pero no era Jesús el Cristo, el Salvador. Oremos al Señor. Dios Padre eterno, te damos gracias y rogamos, Padre mío, que en esta hora, orando en el nombre de Jesús, quien es el Cristo, el Hijo de Dios, quien verdaderamente es el verdadero Rey, sacerdote y profeta de nuestras vidas, esa gracia profundice en todos nosotros y esa gracia sea sobre cada pastor y sobre cada persona que está presente en esta hora. Nosotros, Señor, estamos aquí porque usted es el que hace las cosas y estamos haciendo la evangelización mundial en nuestros días. Que toda esta nación conozca, escuche, y por eso damos testimonio de que Jesús, el Hijo de Dios, es el Cristo, el ungido, el verdadero Rey, sacerdote y profeta. Muchas gracias por este momento tan oportuno. En el nombre de Jesús, quien es el Cristo, hemos orado porque así lo creo de todo corazón. Amén. Amén. Amados hermanos,